¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Hay muchas figuras heroicas y cada guerrero vencedor debe verse desde dos lados de la historia. Sin embargo, cuando hablamos de guerreros, es difícil no encontrar las cualidades tan impresionantes que algunos de ellos han tenido a lo largo de la historia. El samurái, los hunos, centuriones romanos, temibles vikingos y, por supuesto, el día de hoy hablaremos sobre los míticos guerreros espartanos y cómo su sufrimiento los llevó a ser lo que hoy recordamos de ellos, una gran potencia militar y uno de los más temidos guerreros de nuestra historia. Número 10. La mayoría de ellos eran dejados a una muerte segura. Honestamente, no se andaban por las ramas. Los recién nacidos eran llevados a una inspección rigurosa con los ancianos. Ellos detectarían posibles debilidades o signos de deformidades, y si alguna de ellas era encontrada, se le ordenaría a su padre que arrojara al recién nacido indefenso a un pozo llamado el Apoteate, en donde sin duda moriría de hambre. Incluso algunos bebés que pasaban la inspección no tenían su vida resuelta. A decir verdad, era el comienzo de una larga educación llamada el agoge. Al llegar a casa con el recién nacido, este era bañado con un aguardientoso vino para ver su reacción y saber si tendría resistencia. Particularmente los niños espartanos eran ignorados y lloraban, y se les educaba para no tener miedo alguno. El primer indicio de debilidad era abandonado, ya que se le consideraba una boca inútil que alimentar. Número 9. Su infancia la vivían en las barrancas. Como ya mencionamos, el agoge, o agoge, la neta no sé cómo se pronuncia, era su educación y preparación para la vida. Era extremadamente rigurosa y requería disciplina, obediencia y sometimiento a la autoridad. Esta vida la comenzaban tan pronto cumplían los 7 años de edad. A partir de ese entonces eran separados de su madre y comenzaría su educación formal que duraría hasta los 17 o 18 años de edad. La vida en el agoge era particularmente severa, cruda y extremadamente dura. Su maestro, que era mejor conocido como guardián, el cual regularmente le gustaba promover que sus problemas los resolvieran a golpes. Pasaban por muchas y muy diversas pruebas para hacerlos duros y hábiles para sobrevivir. Se les presionaba constantemente de manera física, verbal y psicológica. Aprendían a leer y escribir y sobre todo expresarse de manera concisa y breve. Esto en nuestros días se le conoce como laconismo. Número 8. La comida era mala. La desobediencia era severamente castigada y su alimentación no era precisamente la mejor. Aunque hay un dato curioso: si el recluso del agoge quería robar comida, no había problema. De hecho, se les motivaba a intentarlo. Esto desarrollaría en ellos la habilidad de sigilo que cualquier soldado debía tener. Claro, pobre de ellos si los agarraban, porque el guardia cargaba consigo un látigo con el que los castigaba. Y si el padre del estudiante se daba cuenta, él también debía darle otra tunda de latigazos. O si no, se consideraría que estaban consintiendo a su hijo. Número 7. La pelea del queso. Ciertamente los espartanos tenían formas raras de pasar el tiempo. Había un festival cada año en donde se ofrendaba queso al altar de Artemis. Era un día libre para los asistentes al agoge y en la celebración se les motivaba a pelear por todo el queso que pudieran tomar. Incluso a los asistentes se les permitía golpearlos con un látigo. Ellos, por su parte, simplemente recibían el castigo mientras peleaban con sus compañeros y agarraban todo el queso que podían, sin hacer ni un solo gesto por el castigo que recibían. Este era un gran espectáculo que, de cierta manera, mostraba la calidad de las cosas aprendidas en el agoge, tanto la perseverancia como el arrojo y la determinación para vencer. Aquel que terminaba con la mayor cantidad de queso tenía el honor de ser llamado bomonike. Número 6. La criptia. Al terminar su educación a los 18 a 20 años, pasaban por un reto de iniciación en donde eran abandonados en el campo para que sobrevivieran por sus propios medios. Sobrevivir esta iniciación le otorgaba los derechos que todo guerrero espartano tenía: un lote de tierra y su ciudadanía. Y claro está, el derecho de pertenecer al ejército espartano. Pero si fracasaba, no tendría ninguno de estos y se le denominaba periecos. ¿Acaso no mencioné que las niñas también recibían una dura educación? De esta manera garantizaban que en el futuro tuvieran hijos sanos y fuertes, tanto física como mentalmente. Número 5. La diamastigosis.
Por si esto fuera poco, los jóvenes espartanos bajo entrenamiento militar, antes de llegar a su vida adulta, debían pasar por un ritual conocido como la diamastigosis, un brutal acontecimiento en donde eran azotados brutalmente frente al altar del templo de Artemis para poner a prueba su dureza y preparación mental. Esta prueba estaba considerada como una de las más intensas pruebas físicas que el soldado debía experimentar. El evento era tan extremo que muchos de los soldados no lo lograban y perdían la vida por el shock y el extremo dolor al que eran sometidos. Pasar por este ritual del endurecimiento era necesario para que el espartano recibiera las armas de guerrero y los primeros derechos políticos como ciudadano. Esto duraría hasta que cumpliera 30 años, que es cuando dejaría la vida del cuartel. Número 4. Si eras espartano, eras un soldado. No tenías posiciones o responsabilidades diferentes. Se te enseñaba a ser un soldado y toda tu educación se basaba en eso y para eso, la guerra. Educación adicional en otros menesteres era considerada una desviación de tu principal propósito y distraía tu mente de aquello para lo que habías sido criado. Aunque el pensamiento crítico era esencial, la filosofía que aprendían siempre giraba en torno a la batalla. Es por eso que los soldados tenían que obedecer sin miramiento, y una educación adicional diferente a la formación militar que recibían distraería su conocimiento de lo esencial. Cuando fueron educados, poco después de la cena, su guardián hacía 1 o 2 preguntas, las cuales debían de ser respondidas clara, inteligente y concisamente. El no hacerlo mostraba una falta crítica de pensamiento práctico, y es por eso que los espartanos hablaban poco y actuaban mucho. El castigo por una mala respuesta era ser mordido en el pulgar de la mano derecha. El mismo castigo también podría ser aplicado al guardián, quien también era constantemente evaluado. Si había sido muy laxo, era castigado. Si había sido muy duro, era castigado. La vida militar requería el ejercicio de un delicado balance que era roto muy fácilmente. Número 3. Terror como herramienta psicológica. Los espartanos mantenían esclavos palestinos a los que llamaban helots. El entrenamiento militar también consistía en terrorismo psicológico. Aprendían a infundir terror físico y mental en sus contendientes. A esto se le llamaba cripteia. Esto servía para que los guerreros espartanos supieran la importancia de infundir terror entre sus enemigos. Practicaban el sigilo y aterrorizaban por las noches a sus esclavos. Algunas veces simplemente los asesinaban en frente de otros para dejar claro quién estaba ahí para infundir temor. Número 2. Vencer o morir. Su infancia, adolescencia y la mayor parte de su vida adulta, el espartano se preparaba para una sola cosa: la batalla. Combatía fieramente, sin miramientos y sin sentir temor alguno. El campo de batalla era la culminación y el objetivo de su vida. Éxito o fracaso, el soldado espartano tenía varias frases que en el arte de la guerra forman el carácter de cualquier guerrero. Decían: los espartanos no se preguntan cuántos son los enemigos, sino dónde están. Es por eso que los soldados espartanos estaban preparados para la muerte. En la batalla tenían un dicho: vuelve con el escudo o sobre él. Esto significaba que era vencer o morir. Solo los espartanos caídos en la batalla tenían una tumba con su nombre en ellos, y las espartanas que habían fallecido al dar a luz. Número 1. Guerreros hasta la muerte. En resumen, entrenados desde la infancia para soportar el dolor, extremadamente patrióticos y buscando la muerte en el campo de batalla para obtener el máximo honor. Los espartanos hicieron crecer a Grecia en muchos aspectos y mantuvieron un poderío militar que es famoso hasta hoy en día. De aquella famosa batalla de las Termópilas, cuando 300 espartanos dejaron su huella en la historia militar del mundo. Su falta de diálogo y su sobrada toma de acción dejaron en el emisario de los persas algo más que una frase para la historia. Dicho emisario fue enviado para persuadir al rey Leónidas a dejar las armas. Como un guerrero entrenado, contestó con su clásico latonismo: ven y tómalas. Nada importaba para el guerrero espartano más que la victoria. Cuando uno de los espías le dijo a Leónidas que los persas eran tantos en número que cuando ellos lanzaban sus flechas al aire se hacía de noche por ocultar la luz del sol, él solo respondió: mejor, así pelearemos a la sombra. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos, y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.